Longanimidad. Longanimidad es una de mis palabras favoritas de la Biblia. Pero ¿qué significa? ¿Y puede ayudarnos esto a entender y a vivir esta pandemia? Yo creo que sí. Acompáñame a averiguarlo. Yo soy Francisco Ríos y esto es Berea en Casa. Bienvenidos. Longanimidad es una palabra bastante interesante, es de una de esas palabras domingueras y como algunos saben o me han escuchado tal vez mencionarlo antes, es una palabra que me gusta mucho, que me dio mucha curiosidad por investigar y la palabra longanimidad, por supuesto, viene del latín, que es muchas de nuestras palabras vienen de allí, que significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Una forma de traducir longanimidad sería alma grande. Básicamente eso es lo que significa, alma grande. Es decir, alguien que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tiene ánimo, tiene valor, tiene entereza, fuerza. En el video pasado, mi hermano Marco, te voy a dejar por acá el link, mi hermano Marco te decía que en las pruebas es como el gimnasio, el gym del cristiano, uno puede salir más fortalecido. Y parte de salir fortalecido es cuando tienes longanimidad. Y así que quiero hablarte de la longanimidad hoy, pero la longanimidad tiene un ingrediente básico. Es más, la longanimidad se construye con base en la sabiduría. La sabiduría viene de saber, pero no solo saber. La sabiduría significa el más alto conocimiento, el más sublime conocimiento de algo, pero también es actuar con madurez, actuar con la inteligencia, con el conocimiento pleno. Así que la sabiduría y la longanimidad van juntas. La sabiduría lleva a la longanimidad. Pero ahí es donde a muchos no ven la sabiduría como algo que ellos puedan aspirar. Porque la sabiduría muchas veces la tenemos ligada en nuestra mente a conceptos como anciano. La sabiduría, probablemente puedas imaginarte cuando mencionamos a alguien sabio, te puedes imaginar a un anciano, probablemente un monje que no teme ante su propia muerte porque tiene un grado de sabiduría importante. O a lo mejor cuando piensas en un hombre sabio te imaginas a un anciano maestro dando un consejo para su alumno, ¿no? Y esas son expresiones de la sabiduría, ciertamente, pero esa no es toda la sabiduría. Y yo quiero decirte hoy algunas cosas que nos dice la Biblia, pero lo primero que te quisiera compartir es que la sabiduría no es privativa de ancianos. La sabiduría es parte de todo lo que Dios quiere darte a ti. La sabiduría está al alcance de todos. Ese es el punto número uno. La sabiduría está al alcance de todos. Dice la palabra del Señor en Job 32:9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Dice esta porción que no solo son los que tienen muchos años los que son sabios. De hecho, he conocido a algunas personas que son de muy avanzada edad y que realmente son necios, que vivieron toda una vida desperdiciada, neciamente, no sabiamente. Y sin embargo también he conocido personas que no son muy grandes y que son sabios, que tienen un nivel de sabiduría. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo es que uno puede ser sabio y otro puede ser necio? Leía hace poquito un artículo que habla de que esta pandemia
basados en el estudio de otros eventos, como por ejemplo las Torres Gemelas, el terremoto del 85, en fin, esas otras cosas que han pasado a través de la historia dejan en quienes las vivieron dos posibles vertientes. Una es traumas hacia el pensar, el ver muchas cosas que han sucedido y después tener traumas, resentimientos, dolores, miedos, bloquear la mente. Pero la otra vertiente es hacia la superación, la fortaleza. Y parte de ello, decían, es: ¿cuál es tu mentalidad? Te estás preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Bueno, eso puede más probablemente llevar a algunos traumas. Pero si tú estás absorbiendo las experiencias y entendiéndolas y después de ello aplicándolas en los problemas que siguen, entonces muy probablemente adquirirás fuerza, fortaleza, sabiduría. La sabiduría es algo maravilloso. El Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ayer yo hablaba en la congregación de León esto precisamente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios, temer fallarle, temer hacer algo que no le agrade a Dios, eso es sabiduría. Actuar con sabiduría. Así que si tú quieres tener sabiduría, no es necesario que pasen muchos años. Simplemente lee la Biblia. Y si tú lees la Biblia, seguramente al estudiar las diferentes acciones de las personas, los eventos que les sucedieron, seguramente habrá en ti sabiduría. Algo estarás absorbiendo de la sabiduría de ellos. Para empezar, te recomiendo leas Proverbios. Este es un buen tiempo para leer, y entonces puedes leer Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, puedes leer uno diario. O puedes leer más si así lo deseas, pero Proverbios es un libro para adquirir sabiduría. De hecho, eso dice Proverbios capítulo 1, que este es un libro para adquirir sabiduría, para que los necios se hagan sabios, los simples se hagan sagaces. Este es un libro maravilloso y yo te recomiendo mucho. Si quieres llevar esta pandemia, si quieres salir en esta pandemia fortalecido, bendecido, en el gimnasio del cristiano, que decía mi hermano, lee Proverbios o lee otra porción de la Escritura si ya has leído Proverbios. La sabiduría es algo que nos ayuda a minimizar los sobresaltos. La sabiduría minimiza los sobresaltos. Cuando somos niños, cualquier circunstancia nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra rutina, nos saca de nuestro pensamiento y nos lleva a las emociones más extremas. En la adolescencia todavía eso sucede. Muchas personas, muchos jóvenes, por cualquier circunstancia, se tiran de repente al suelo, en un sentido figurado, en un sentido físico, clamando, llorando, desesperados, gritando por algo que sucede. ¿El por qué? Porque el corazón de repente nos dicta cosas, nos hace sentir ciertas emociones y de repente nos hace sentir otras. Entonces, la persona que no tiene sabiduría es llevado continuamente por su corazón. La palabra del Señor dice allá en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Es importante que entiendas que tu corazón te engaña. Tu corazón es engañoso. No te dejes engañar de tu corazón. Tu corazón te juega trampas. Si quieres tener sabiduría en la vida, debes de dominar tu corazón. En este asunto de dominar el corazón y dominar los sobresaltos, es muy importante, en especial para estas cosas, porque cuando estamos viviendo una pandemia como esta, por supuesto que mucho de lo que hay es incertidumbre, miedo, temor, un montón de emociones vueltas ahí y revueltas. Entonces, lo que necesitas es dominar el corazón. Una de las formas que tú sabrás que si estás teniendo sabiduría, si estás dominando tu corazón, y es una forma simple y hasta a lo mejor un poco simplona, pero es cómo reaccionas ante las cosas que te causan horror.
o miedo. Te voy a decir algo, a mí en lo personal me causan mucha repulsión los roedores. No me gustan los roedores, me dan asco. A lo mejor podríamos decir miedo, no lo sé, pero cuando veo ratas, no, por favor, no. Casi quiero salir huyendo, ¿no? No lo hago porque ya algo de sabiduría debe de haber en mí. Pero, y en ese asunto de los roedores, otro de los animales que me causan mucha repulsión son los murciélagos. Nomás de verlos aún en una imagen, no puedo ni verlos, honestamente. Y pues, para mí son como ratas voladoras, básicamente. Entonces, recuerdo que casi de recién casado, de repente entramos a la habitación y había colgado ahí del techo un murciélago. Y pues me tocaba a mí echarlo fuera, ¿no? Mi esposa salió y uno de mis cuñados me acompañó ahí, según nosotros, muy valientes a echar fuera ese murciélago. Entonces cuando tratábamos de espantar, volaba y nos volaba por la cabeza. A mí me daba mucha repulsión, me tiraba al suelo y me carcajeaba, y mi cuñado igual, y de repente, honestamente no recuerdo si grité. Cuñado, si tú te acuerdas que grité, no lo vayas a decir, pero lo que sí me acuerdo es que nos tirábamos al piso cada vez que salía volando ese cochino murciélago. Me daba horror, me daba vergüenza, y a la vez me daba risa. Honestamente también era parte de... Y de repente, como nos estábamos tardando mucho, entra mi suegro, abre la puerta, y en cuanto abre la puerta iba pasando por ahí el murciélago y con un sombrero, ¡pum! Se acabó. A la primera lo tumbó. No, pues me dio mucho más vergüenza, ¿no? Y esas son cosas en las que uno, cuando tienes ese nivel de madurez tan bajo, te dejas llevar, te espantas, y nada más de pensarlo y dices, ay, ya siento que se me suben. Y eso es algo que no puedes a veces controlar. Te estás dejando llevar por la emoción, por el horror, por los sentimientos. Engañoso es el corazón. Años después, por cierto, ya era como el 2005, y estábamos comenzando a hacer retos de cambio en nuestra iglesia, y los hacíamos en aquel lugar del bosque llamado Carebaj. Algunos se acordarán, algunos de ustedes habrán estado allí. Y recuerdo que una vez estaban todos en un lugar, y yo fui al lado donde estaban las habitaciones, y ya no había nadie ahí, estaba todo oscuro. Yo estaba revisando precisamente que no hubiera nadie ahí, que todos se hubieran ido a ver el tema, tanto servidores como los que estaban ahí de retistas. Y entonces en los pasillos de repente iba caminando y sabíamos que ahí había de repente murciélagos. Y entonces, pensando justamente, no me vaya a salir un cochino murciélago, siento que me vuela aquí. Y yo nada más tenía una lamparita chiquita, estaba usando el piso para caminar y nada más sentí así. Y entonces mi primera reacción, por supuesto, era casi gritar, ¿no? Pero recuerdo que me quedé así. Y en una milésima de segundo vino a mi mente, pues ya pasó. ¿Ya qué? ¿Ya para qué grito? ¿Ya para qué me muevo? ¿Ya para qué me sacudo? Ya pasó. Simplemente seguí caminando. Las emociones ya estaban un poco más controladas. Y ese es un elemento muy pequeño, es algo muy simple, y te decía yo, hasta simplón puedes llamarlo, de cómo nosotros nos solemos dejar llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos, por nuestros temores, y en situaciones como estas las personas van de la incredulidad al temor, al horror, y no debe de ser así. La madurez, la sabiduría nos hace tener los sobresaltos minimizados. Serás capaz de entender con más sabiduría que viene. Y eso te da tranquilidad, eso te da paciencia, eso te da una serie de actitudes y virtudes para soportar todos los problemas. Cuando esa sabiduría se ha construido, te vuelvo a repetir, no tienes que ser un anciano, pero la realidad es que la sabiduría tampoco se construye de la noche a la mañana. La sabiduría es algo que se tiene que construir paso a paso, experiencia a experiencia, momento a momento. Pero harás bien si lees la Biblia, porque allí el que lee la Biblia encuentra sabiduría, y aún sin ser anciano podrá encontrar un gran nivel de sabiduría y pone atención. Te decía que la sabiduría después construye, es la base sobre la cual se construye la longanimidad.
Longanimidad es esta palabra maravillosa. Está allí en 2 Timoteo, entre otros pasajes. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. En este capítulo, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo ya me voy, pero entiende que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. Y comienza esa parte diciéndole en el versículo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero luego, después de hablarle de los peligros, en el versículo 10 le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo, vienen cosas malas, pero tú aprendiste de mí. Tú viste cómo yo me comporté. Habla de las persecuciones que él pasó. En una de ellas prácticamente lo dieron por muerto. En otra de ellas estuvo naufragando. En otra de ellas tuvieron que descolgarlo de un muro. En todas esas persecuciones que Pablo vivió, en todas esas circunstancias, él dejó una muestra, una huella que Timoteo escuchó y algunas veces vio directamente en Pablo. Longanimidad, paciencia, dice. Tú viste de mí que yo tuve paciencia, que yo tuve longanimidad, que yo tuve propósito, fe, amor, paciencia. Creo que ni siquiera lo menciona. Así que Pablo es un gran ejemplo de alguien que tiene longanimidad. No tuvo una vida sencilla, todo lo contrario. Pero al final, cuando él se está despidiendo, porque esta es una carta para despedida, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú sabes en todas estas cosas cómo me he comportado. Aprende a comportarte tú también así. Y yo creo que hoy tenemos que aprender a comportarnos así. Tener sabiduría, adquirir sabiduría a través de la Biblia, para que después podamos tener la capacidad de resistir con buen ánimo todas las pruebas. Y al final, como dijera Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que yo te invito en este día a que tengas confianza en Dios, en su palabra, porque es ahí donde vas a encontrar la sabiduría. Confía en Él, Él sabe cómo decirte, Él sabe cómo guiarte. Lee su palabra y Él te va a decir qué es lo que debes hacer y cómo debes de sentirte en estos momentos. Pero para que sepas lo que dice su palabra, debes de leerla. Léela mucho, mucho, léela mucho. La longanimidad es un beneficio de leer su palabra. Yo te invito a que lo hagas. Hazlo con los tuyos. Aprovecha este tiempo para que puedas reunir a tu familia y hablar de lo que Dios es, lo que Dios hace y cómo Dios quiere cosas buenas para ustedes. Déjame hacer una oración por ti. Y si tú en este tiempo no has todavía confiado en Dios, todavía tienes miedo, deposita tu confianza en Dios. Este es el tiempo de hacerlo. Si no es este tiempo, créeme, después no lo vas a hacer. Así que doblega tu corazón y dile: Señor, ya no voy a confiar en mí, ya no voy a confiar en nadie más, voy a confiar en ti. Así que déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de nosotros y porque tú nos permites que en tu palabra aprendamos, que veamos ejemplos de hombres, de mujeres que pasaron cosas terribles y a pesar de eso pudieron estar firmes. Porque su fe en ti, su conocimiento de ti, les hizo tener sabiduría y longanimidad. Gracias, Padre, porque en medio de esta pandemia podemos saber que tú tienes para nosotros promesas, consejo, consuelo, sabiduría, longanimidad. Te pedimos, Señor, que en todo momento
haya paz en los corazones. Y que si alguien todavía no te ha confiado su corazón, que este sea el momento en que lo haga. Abre su entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que sigas viendo estos videos. Si no has visto los anteriores, ahí abajo en el canal, ve los demás videos. Están muy buenos todos. Son reflexiones breves. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, nos ayudarías mucho. Y también, dale like aquí abajo en el video, dale like si te gustó este video y para que pueda llegar este mensaje a otras personas también. No te pierdas estos, cada día a las 8, de lunes a viernes a las 8:30, estamos compartiendo la palabra, así que te esperamos el día de mañana también. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Porque